Bueno, hola, buenas noches y perdón por el retraso. Vamos a seguir nosotros con nuestros temas aquí de niños y con nuestra representación del mundo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco cómo los niños, ¿vale? Y la semana que viene con la lectura ampliaremos esto, ¿vale? Cómo los niños van creando representaciones, o sea, van adquiriendo esa capacidad representacional que hemos dicho que es característica de toda la fase preoperacional y operacional, ¿vale? Recordad que venimos de una época, pequeñitos, sensoriomotores, ¿vale? Que no teníamos la capacidad de representar los diferentes componentes del mundo. Nosotros ya hemos hablado de representación, se ha hablado de esa capacidad de crear mentalmente imágenes, pensamientos, conceptos sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que vamos viviendo, ¿vale? Para no tener que interactuar siempre en vivo y en directo, sino poder representarlo en nuestra mente y hacernos imágenes mentales, ¿no? Como yo os decía, pues ahora poneos todos que os imagináis que estáis en la playa, que estáis haciendo no sé qué. Pues podéis representar tema playa, cómo ir a la playa, qué hacemos en la playa, podemos vivirlo de una manera total, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo con diferentes aspectos que, los niños van a ir representando del mundo. Entonces, al hablar de representación, estamos hablando de la capacidad que tenemos para establecer modelos complejos del funcionamiento, ¿vale? Tanto de la naturaleza, de los animales, seres vivos, plantas, cómo funcionan, qué características tienen, etcétera, como de la sociedad, ¿no? La interacción social. Acordaos que siempre hablamos de qué esperar cuando uno llega a un sitio y ve a alguien, pues que le salude, que le dé 2 besos, qué hacer cuando uno va a cierto lugar donde hay unas de estos, pues en un funeral, en una fiesta, en un cumpleaños, en una reunión informal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces lo que vamos haciendo es eso, crear nuestros modelos de cómo tenemos que actuar y cómo funcionan también todas esas realidades a las que nos vamos a ir exponiendo, ¿vale? Y las vamos separando en dominios que ahora veremos. Entonces estamos hablando de compilaciones de nuestro conocimiento del mundo, es decir, vamos cada vez que tenemos una experiencia, que aprendemos algo, que vamos a un viaje o que vamos a tal o que vamos a cual, nosotros vamos creando, ¿vale? Esa forma de conocimiento y vamos recopilándolo y vamos creando nuestro archivo de aquí arriba, se va rellenando con todos esos conocimientos, ¿vale? Entonces no solo de lo que es aparente, sino también de cómo funciona esa realidad. Eso nos permite entender cómo funciona la realidad y actuar a partir de lo que nosotros creemos que hay que hacer, ¿vale? Entonces, si nosotros creemos que para ir de viaje hay que ponerse un tipo de ropa, llevar unos zapatos, ir con una maleta de tal tipo, pues nosotros vamos a ir funcionando en función de esa representación tipo viaje que nos hemos hecho, ¿vale? Cuanto más variemos, más variada será esa representación, por tanto, más variable podrá ser nuestra forma de comportarnos, ¿vale? Además, esas representaciones, como dice ahí, no son fijas, sino que nosotros lo que vamos a ir haciendo es, con cada cosa nueva que aprendamos sobre algo, vamos a meterlo, ¿no? Entonces, vamos a ir perfeccionando la representación que tenemos con conocimientos, con experiencias, con cosas que nos cuenta alguien. Mira, pues yo una vez fui aquí y me dijeron tal y tuve que hacer. Pues mira, a mi cajón de representar esa acción, ¿vale? Pues ahí. Y entonces va más allá del conocimiento de realidad que nos proporciona el órgano receptor. Siempre hemos hablado de que nosotros, además de lo que percibimos en el mundo, pues vamos creando, hemos dicho que se van generando ideas, conocimientos, estructuras, relaciones y tal, y yo puedo relacionar cosas por X motivos que no tienen nada que ver, pero para mí en mi representación del mundo pueden estar asociados, ¿vale? Entonces, gracias a ellas somos capaces de construir modelos de realidad en nuestra mente, no solo por sus características, sino también en cómo funcionan. Y yo puedo entender cómo funciona el ser humano por todo lo que he estudiado. Puede ser que yo no vea un corazón realmente, o que no vea los intestinos, o que no vea el estómago y tal, pero como yo he visto imágenes, he estudiado, he ido adquiriendo aprendizaje, he ido haciendo cosas, pues me voy quedando y voy intentando. Entonces, ¿cómo funciona, no? Uy, pues le duele la barriga. Bueno, pues igual es que el estómago tiene algo enganchado, ¿sabes? Y yo puedo hacer toda una historia de realidad, incluso con cosas que vamos viviendo más físicas o más matemáticas o más tal, ¿vale?
Ese conocimiento no está compilado de manera explícita, acordaros, ¿vale? Que no estamos hablando de listas, ni de configuraciones totales, ni de nada de esto, estamos hablando de que nuestra mente tiene toda esa información por ahí, no sabemos todavía dónde, sí que sabemos que lo que tiene que ver con el habla está más a un lado, lo que tiene que ver con la imagen, las emociones más al otro lado del hemisferio, sabemos que está en la mente, lo que no sabemos es cómo está colocado, ¿vale? Y sí sabemos que si yo, por ejemplo, ahora tengo la necesidad de aprender o de saber reaccionar a que me llame no sé quién y tenga que hacer algo tal y cual, pues yo voy a buscar elementos en mi centro neurálgico, en mi información, en mi cerebrito, ¿vale? Que me ayude a ir respondiendo. Entonces sería un poco la idea, por ejemplo, de elementos anteriores. Imaginaros que tenemos que ir a una entrevista de trabajo mañana por la mañana. Entonces nosotros, ¿con qué vamos a ir a la entrevista? Pues a lo mejor, como somos estudiantes de psicología o hemos estudiado psicología, vamos a ir con lo que estudiamos en psicología de las organizaciones, en orientación laboral, no sé si vosotros habéis hecho, en tema de comunicación, tal y cual, y todo nuestro conocimiento. Pero además también recopilaremos aquello que nos pasó en una entrevista, en otra, y que hicimos y que no hicimos y tal. Y además lo que nos han contado que hay que hacer en según qué situaciones, porque te van a preguntar no sé qué tal y tal. Y entonces iremos creando esa forma de poder actuar en una situación a partir de todos esos elementos que vamos mezclando de situaciones anteriores, de aprendizajes, de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso no lo vamos a hacer de manera consciente. Es verdad que podemos decir, bueno, voy a pensar un poco en lo que hice en la última entrevista y tal, pero el que esa representación surja y mezcle cosas no lo hacemos de manera consciente, no tenemos un mecanismo que diga, venga, clic, ahora voy a montar el clic, voy a coger aquello y clic, voy a coger lo otro, ¿vale? Sino que lo vamos recopilando como que está por visual, no, navegando por nuestro cerebro y se va juntando porque es lo que nos va a ir bien, ¿vale? Entonces ahí tenéis que se ensambla todo eso en una función en función de las necesidades. Pues ahora necesito recordar cómo comunicar, recordar lo que me decía mi madre de las entrevistas, recordar de lo del traje que hay que llevar, recordar, ¿vale? Permiten anticipar lo que va a suceder. Es decir, perdón que es que tengo mucha sed porque llevo toda la tarde hablando. Anticipar lo que va a suceder, se me ha olvidado beber, todo eso. Anticipar lo que va a suceder, es decir, yo puedo saber que, bueno, si voy a una entrevista de trabajo, va a haber unos señores allí sentados que me van a preguntar, que me van a tal y cual. Yo esto ya lo sé, ¿vale? Igual que sé que si me voy a la playa va a haber mar, la de esto, que a lo mejor hay una señora que grita, otra que tal, los niños jugando, la arena patada, ¿vale? Prever el resultado de nuestras acciones. Puedo ir pensando, pues mira, si yo me voy a según qué tipo de playa y voy a hacer según qué cosas y estoy en según qué zona, pues me va a ir mejor, aunque sea más difícil acceder al agua, porque tal, habrá menos niños, habrá tal. O si me voy con el niño allí, pues tendré que perseguirle por el agua, pues no sé qué, ¿vale? Planificar nuestras acciones, pensar en cómo lo vamos a hacer para que eso nos surja de una manera o de otra. Por ejemplo, me voy a la entrevista, voy a visualizarme, ¿no? Sería un poco cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a contestar, si me preguntan esto, si me preguntan y me voy a mover así y voy a sentarme o no voy a sentar o voy a tal, ¿vale? Entender lo que sucede, es decir, poder darle una coherencia y un sentido a todo lo que va pasando para nosotros poder entenderlo y comprender a los otros, porque puede ser que no actúen como nosotros haríamos o hayan planificado otra idea o tengan otra versión de las cosas, pero veremos un poco lo que hace y pues tal. Imaginaos que estamos en la sala de espera y vemos a alguien que está haciendo ruiditos o que está haciendo tal, entonces nosotros comprenderemos que esa persona que está esperando en un médico o en el aeropuerto o tal, está nerviosa porque se tiene que ir de viaje y a esa persona, pues si fuera en un aeropuerto, pues le asusta volar y a lo mejor está nerviosa porque tal, o porque tiene prisa porque llega tarde a algún sitio, o tenía una conferencia, lo que sea, ¿vale? En función de todo eso podemos comprender. Entonces eso nos hace ser más rápidos y más flexibles que si nosotros tuviéramos que actuar sobre la realidad. Imaginaros que cada vez tuviéramos que actuar de cero, sin saber nada, ¿no? Entonces, qué complicado sería, ¿no? Como hacen los niños pequeñitos, al que todo les sorprende, te hacen ¡oh! ¡Oh! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa base de conocimiento que nosotros a lo largo de los años y que ellos después irán asumiendo e irán aprendiendo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que se construyen a lo largo de la vida
todo aprendizaje, toda situación, toda experiencia va a ir acumulándose en todo eso, que son cada vez más precisas y detalladas porque vamos uniendo más cosas. Entonces, si no es lo mismo si yo me tengo que presentar a una entrevista por primera vez, que no he ido nunca y además no he oído hablar de ella, que si me tengo que entregar en una entrevista después de 10 años de buscar un trabajo o de ir moviéndome por trabajo, no vamos a ser negativos, ¿vale? Y he estudiado orientación laboral y además sé que el currículum y además he preguntado a mis amigos y además tal. Entonces todo eso va a ir haciendo que a lo largo de la vida y a lo largo de los años nuestra representación de las realidades del mundo puedan ser más concretas, más detalladas y más precisas. Pero no son estáticas, no las vamos a dejar ahí. Le añadiremos ahora, cuando vamos a la entrevista y salgamos de esa entrevista, añadiremos esta nueva experiencia, ¿vale? Y agregaremos todo lo que hayamos aprendido de ella, ¿vale? Entonces, al final, vamos a tener que ir reelaborando todo lo que va sucediendo, porque puede pasar que, por ejemplo, yo tenía la idea de que siempre que ibas a una entrevista de trabajo había un entrevistador y te hablaba directamente tal y de repente me veía una y me toca sentarme en un grupo y hacer una dinámica de grupo para que tal, y el entrevistador está observando cómo lo hago. Pues entonces yo voy a reelaborar mi idea de entrevista de trabajo, eso me pasó a mí, que conste, y reinterpretar mi idea de tal y encontrarme pues en una entrevista de estas dinámicas en las cuales pues tú lo que haces es hablar con los demás y que alguien te observe, ¿vale? Entonces, en función de nuestra experiencia y en función de instrumentos intelectuales, conocimientos que vayamos a ir adquiriendo, habilidades, ¿vale? Cada vez que uno estudia y aprende algo y cada vez que memoriza y cada vez que aprende las técnicas de estudio o a organizar el estudio, tal, está mejorando sus instrumentos, además de que en la propia evolutiva cada vez tenemos pues, unos instrumentos cognitivos diferentes, por eso estamos hablando de las etapas del desarrollo, por eso estamos hablando de las facetas cognitivas características de cada una de las etapas, en este caso estamos en el desarrollo de las operaciones concretas, ¿vale? Preoperativas y concretas. Entonces no es una copia de la realidad, no somos nunca hemos hecho fotos de la realidad, aunque se pensara, ¿vale? Sino que nosotros lo que hacemos es asimilar lo que vamos viendo y lo vamos incorporando a nuestros conocimientos y buscamos que vayan asumándose a ellos, integrándose, ¿vale? Lo que ya sabemos, acordaros que siempre hemos hablado de que antes de estudiar era muy importante, por ejemplo, activar conocimientos previos que yo tengo de algo para ir asimilando los nuevos, incorporarlos y conseguir que cada vez sea más significado, tengan más coherencia, estén más significativos para nosotros, ¿vale? Entonces, todo esto también por eso lo estudiamos. Entonces, ¿cómo son esas representaciones? El origen de las representaciones para sobrevivir el mundo, ¿vale? De por qué los seres humanos tenemos representaciones. Porque necesitamos ir incorporando información que nos dé un bagaje para poder afrontar situaciones de riesgo, peligro, que al fin y al cabo es un poco el instinto natural que tenemos que tener para sobrevivir, ¿vale? ¿Cuál es la función? Poder actuar ante según qué situaciones, según qué conflictos, según qué hechos que se den en nuestra vida y para entender lo que pasa en esas situaciones. Es decir, si no tuviéramos un esquema previo de lo que hay que hacer cuando nos fuéramos a un restaurante, entráramos por la puerta y no supiéramos qué es, pues a lo mejor estaríamos allí de pies esperando a ver qué pasaba y no entenderíamos que allí vas, entras, alguien te prepara, tú pides una comida, alguien te la prepara, te la comes, pagas y te vas, ¿vale? Pues estaríamos a lo mejor bailando ya porque no sabemos, ¿vale? Entonces sí que tenemos que poder actuar y entender lo que tenemos que hacer, lo que pasa y por qué pasa, ¿vale? Tanto en una de esto social como en una de esto natural, en una situación natural, ¿vale? Elaborar como respuesta para satisfacer esas necesidades de acción y supervivencia, ¿vale? Nos permiten elaborar todo lo que está pasando para poder sobrevivir y para poder cumplir con lo que nosotros queremos. Constituyen el contenido de la mente, eso es todo lo que tenemos en nuestra mente, son representaciones de lo que hemos ido viviendo, de nuestras experiencias, de nuestras percepciones, del mundo en general y de lo que hemos estudiado, etcétera, etcétera. No son explícitas, es decir, no es tan evidente, no están fijadas, sino que vamos a ir generándolas y de hecho por eso podemos hacer transferencia de conocimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo no uso todo para una cosa y aquí esto va para desarrollo, esto va para educación, sino que puedo mezclarlas, puedo hacer que, ¿vale? Puedo utilizar unas y otras en función de la necesidad que surja, incluso combinar varias.
de lugares y facetas diferentes. Características que no son específicas de cada problema, aunque nos pueden ayudar a solucionarlos, pensando, bueno, ay, sí, aquel día yo me fallé y tuve aquello, pues entonces ahora pues aquí también voy a aplicar aquello que me dijeron, aunque no venga el caso, ¿vale? Lo que nos muestra que sobre todo es un tipo de actuación. Uno, evolución, es estadios regulares, que ahora vamos a ver, por supuesto, ¿vale? Y luego la importancia para la educación, porque los profesores tienden a contribuir cómo mejorar y perfeccionar todo eso a base de las experiencias de aprendizaje que nos aportan en sus clases y explicaciones, ¿vale? Entonces, ante un problema nuevo se debe construir una explicación que dependerá de lo que sepa, de nuestra capacidad cognitiva, perdón, ¿vale? Es decir, de nuestra habilidad para poder asimilar esa información cognitivamente desde diferentes perspectivas o desde sola una, en función del desarrollo evolutivo que tengamos, ¿vale? De la experiencia anterior, es decir, de lo que nosotros ya hayamos vivido y de los objetivos y los fines que nosotros queramos, ¿vale? Y eso nos va a hacer que nosotros atendamos a unos elementos o a otros de la situación y que tengamos unos modelos de tipo de realidad en la que estamos viviendo. Por lo tanto, cuando nosotros concebimos el mundo, empezamos a adquirir conocimiento del mundo, tenemos dos tipos de modelos. Primero, generamos modelos locales. Ahora veréis un grafiquillo para entenderlo mejor, ¿vale? Primero, creamos modelos locales, que están vinculados a la situación, pero están relacionados con modelos más generales y que formamos a partir de esas situaciones más complejas. Entonces, por ejemplo, yo soy profesora, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo tal. Y entonces yo soy profesora de la UNED, ¿vale? Siendo profesora de la UNED hay unas características concretas en esta situación del hecho de dar clases, ¿no? Una, que estamos con todo lo online, que contestamos un foro, que tenemos a la gente aquí presencial, pero a lo mejor tenemos gente en casa, si no nos vais a ver grabados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Pero luego yo me voy a dar clases a un instituto, ¿vale? Y entonces en un instituto yo tengo a 30 y tantos pavos adolescentes por regla general, ¿vale? Sentados delante de mí, que con una pizarrita o a lo mejor con si ya tengo algún medio audiovisual como aquí que tengo los PowerPoints y tal y cual, ¿vale? Es que luego me voy a dar a clase a otra universidad o a un centro privado, ¿vale? Y me encuentro con que tengo a una clase llena de gente, pero además tengo, según qué técnicas audiovisuales, además una parte de la clase la hago práctica y la otra la hago tal y cual, ¿vale? Entonces, esos tres modelos de situación, estos son modelos locales, tres experiencias de educación o de enseñanza en centros concretos con diferentes características, pero que, en fin, tienen un modelo global, que es dar clase, ¿vale? Y que formamos a partir de las características comunes de esas situaciones, o sea, de las situaciones de enseñanza en un instituto, en la universidad a distancia y en la universidad en directo o en un centro privado, lo que queráis añadir, ¿vale? Yo he sacado y he dicho, mira, enseñar es esto o educar es esto y las clases se tienen que dar así, 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 con una pequeña adaptación en cada una de ellas. Y entonces estaría haciendo una concepción o una concepción muy global del mundo. Supone dar un tratamiento común a parcelas de la realidad, ¿vale?, que se consideren relacionadas. Por ejemplo, aquí se advierte el mundo físico, de los seres vivos, del psicológico, del social, ¿vale?, que tienen pues parte ontológica, propiedades de esa realidad, epistemológica, que es en relación al sujeto, y una forma de ver el mundo muy arraigada, pero no explícita de cada uno, ¿vale? Entonces, esto es la idea que os digo. 1, 2, 3, 4 situaciones que son modelos locales, de las cuales yo extraigo, ¿vale?, pues esto, representaciones, pues en esta situación, por ejemplo, estaba en no sé dónde, esta es una cosa personal y esto, pues un paseo por el mundo, tal y cual, ¿vale? Y saco unos modelos globales adecuados a mi más general, ¿vale? Por ejemplo, lo de dar clases, pues lo agregaríamos al mundo social, por ejemplo, o al mundo psicológico, pues dar clases de psicología o lo que sea, ¿vale? Entonces, al final crearíamos esto. Entonces, se comienza por elaborar esos modelos de realidad locales, que serían los pequeñitos, y yo voy viviendo situaciones, ¿vale? Así un día digo, uy, pero si estas tres situaciones se juntan y tengo uno más grande, uy, esto también puede ir aquí. Y entonces voy juntando y voy creando esos modelos globales que son presuposiciones acerca de cuáles son las propiedades básicas de un tipo de realidad. Tipo de realidad dar clase, tipo de realidad ir con mis amigos, tipo de realidad lo que queráis,
conocer gente nueva, tipo lo que queráis, ¿vale? Y creamos dominios separados de conocimiento a los que se le atribuye a la realidad, ¿vale? Entonces esas realidades o parcelas del mundo que explicarían una parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, de algo que tenemos que hacer o a lo que nos vamos a enfrentar. Y entonces los modelos locales se elaboran teniendo en cuenta estas propiedades globales. Y entonces la influencia sería interactiva. Yo creo, a partir de esto, creo un modelo global, pero luego ese modelo global influirá en las nuevas situaciones en las cuales yo tenga que ir. Por ejemplo, ahora tengo que ir a dar clase, pues a un colegio de infantil o de primaria, y yo he estado en la universidad en el de tal, en el cual, por ejemplo, ¿vale? Y tengo que irme al otro, pues entonces ahora de mi modelo global de dar clase, pues sacaré aquella realidad que se pueda adecuar y luego tendré que adaptar luego y reevaluar o rehacer o reelaborar el modelo de dar clase con niños chiquitines, que va a ser diferente, que va a tener otras características, que va tal, pero para mí al final es dar clase, ¿vale? Entonces yo voy a hacer mi representación. Luego, cada representación es particular de cada uno, es decir, en función de la edad, en función de la familiaridad de dar clases, por ejemplo, en función de la pericia que se tenga, cada uno, ¿vale?, va a hacer una representación de esa realidad y va a interpretarla desde su punto de vista. Por lo tanto, todo eso va a depender de los elementos que se tengan en cuenta. Por ejemplo, características concretas de una situación que para uno de nosotros puede ser mucho más llamativa que para otro. Entonces esa persona dirá, ah, mira, en aquella clase había no sé qué, que estaba desordenado, y a mí, como me da igual el desorden, te diré, ah, no, en esa clase todo está muy organizado. Pues cada uno te cuenta lo que sea, ¿vale? A los cuales se les presta atención y ese tipo de relaciones se establecen entre ellos. Es decir, cada uno de nosotros va a crear sus propias relaciones en función de sus experiencias, su edad, su familiaridad, tal, ¿vale? Entonces, para unos algo va a ser muy ilusionante y para otros va a ser un aburrimiento. Para unos va a ser tener en cuenta unos factores y para otros otros. Y ahí tenemos la tipología y la hipótesis de la tipología de representaciones que están ligadas a la edad. Recordad que con la edad, a más edad, se supone que mayor conocimiento y por tanto el tipo de representación por lo menos tiene que ser diferente, ¿vale? Entonces las explicaciones que dan los niños y los adolescentes sobre los diferentes problemas del mundo siguen una progresión. Acordaos que hemos dicho que seguía una sucesión y unas etapas, ¿vale? Y esas están guiadas por tres rasgos, esas etapas, ¿vale? La primera, el conocimiento superficial a uno centrado en lo profundo, ¿vale? Entonces, yo algo sé de esto, pero luego voy a basarme cada vez en rasgos más evidentes o más profundidad, ¿vale? Para sacar las nociones más profundas de ese hecho, ¿vale? También pasaremos por la transición desde el pensamiento estático centrado en el aquí y el ahora a ese pensamiento más temporal, más espacial, donde se tienen en cuenta más las perspectivas diferentes, ¿vale? Todo eso. Y luego el avance desde un pensamiento concreto, que es el típico hasta los 11 años, 12, ¿vale? A el pensamiento abstracto a partir de los 12 para arriba, entendiendo que ya hablaremos de todo eso y que incluye ese pensamiento abstracto que aún no hemos visto, que veremos en los próximos capítulos, una capacidad hipotético-deductiva, ¿vale? Es decir, de lo concreto a lo general, ¿vale? Deductivo y de lo general a lo concreto, inductivo, ¿vale? Pero es el deductivo-inductivo, ¿vale? No sé si es que me he equivocado aquí con el hipotético y es inductivo-deductivo, ¿vale? Pero bueno, de una hipótesis que yo saco, puedo sacar pues bases de hechos que corroboren o no la hipótesis o de los hechos corroborar la hipótesis, ¿vale? O, perdón, corroborar no, o de los hechos formular esa hipótesis, ¿vale? Es el proceso, es inductivo-deductivo, ¿vale? Yo lo veremos en el pensamiento formal. Los tres rasgos cognitivos están relacionados con la capacidad intelectual que poseemos en un momento evolutivo. Estamos hablando de que el tema de las operaciones concretas está más ubicado en toda la fase que estamos estudiando ahora, ¿vale? Y que el tema de toda la abstracción está más ubicada desde la adolescencia a partir de los 12 años hasta toda la edad adulta, ¿vale? Y entonces, aunque las representaciones del mundo se apoyen sobre esos elementos cognitivos, estos no son suficientes para inferir cuáles y cómo se dan esas representaciones, ¿vale? Es decir, nosotros creamos representaciones en función de esas habilidades cognitivas. Hemos dicho que un niño de la fase sensorio-motriz no va a poder crear, ¿vale?, representaciones
porque no tiene la habilidad cognitiva de crearla, mientras que un adolescente va a crear una representación mucho más abstracta, completa y más perfilada, ¿vale?, que un niño, pero menos que un adulto que ya tiene mucho más experiencia, bagaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo eso se va a ir dando. Entonces esas representaciones tienen pues le dan una cierta equiparación, perdón, está fría, una equiparación con el tema de las teorías científicas, que empiezan siendo light y explicando cositas y van creciendo a partir de que se van verificando o van cogiendo más datos de la realidad o van ampliándose, ¿vale? Entonces eso hace que la teoría se madure o la representación sea cada vez más buena, ¿vale? Entonces, según todas las teorías de ese dominio específico, cada sujeto encuentra soluciones para problemas concretos y procesa la información de diferentes maneras. Según, el problema del que se trata. Entonces, no es una cosa genérica, sino que estamos hablando de que el conocimiento que yo tenga en un dominio me hará solucionar un problema en ese dominio de una determinada manera, ¿vale? Entonces, si alguien me habla de, no sé, de física, de química, y mi conocimiento del dominio de la física y la química es 0 bajo 0, cuando yo tenga que solucionar un problema que tenga que ver con eso, pues a lo mejor tengo una parte intuitiva que puede hacer que porque lo estudié y porque tal, pues sí, ¿vale? Pero al final yo, según la información que yo tenga para solucionar el problema, aplicaré lo que yo conozca, ¿vale? Otra persona con otra capacidad aplicará pues otra de esto, ¿vale? Entonces estamos hablando de que las representaciones tendrían un carácter general, que sería ese común epistemológico y ontológico acerca de cómo se comporta la realidad en un dominio o en un mundo determinado, y luego uno más específico que cada uno iría teniendo sobre ese comportamiento general de tal, ¿vale? Entonces los dominios son parcelas de la realidad que tienen unas propiedades comunes. Cuando hablamos de dominio, hablamos de 4 dominios concretos, ¿vale? Los objetos físicos, los seres vivos, los fenómenos psicológicos y los fenómenos sociales, ¿vale? Entonces cada dominio tiene unas características y atribuciones por las que funcionan. Los objetos físicos, ¿vale? Pues son cosas que por regla general ha creado el hombre, o algunas no, como por ejemplo las montañas, que también son objetos, bueno, objetos no lo sé, son hechos naturales aquí, a lo mejor lo natural no está, pero sería, no sé, pero bueno, están ahí, no sé yo, los naturales, ¿vale? Pero bueno, una mesa, una tele, un tal, son objetos físicos, características, son inanimados, ¿vale? Nos sirven para algo. Acordaros que el lenguaje, por ejemplo, bueno, todavía no habéis visto el lenguaje vosotros, me adelanto, perdón. El lenguaje veremos un poco estas cosas, ¿vale? Que son inanimados, que sirven para hacer algo, tienen unas características más funcionales, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, los seres vivos son animados, ¿vale? Tienen unas características más que viven, que hacen, de relación o tal. Los fenómenos psicológicos, las tristezas, las depresiones, los pensamientos, tal cual, ¿vale? Los sociales, las relaciones, cómo nos llevamos con los amigos, cómo son los amigos, ¿vale? Y todo eso, cada uno, pues tendría una realidad y unas propiedades, ¿no? Lo social, de cómo me presento a una persona, tal y cual, no tiene nada que ver con lo físico, porque los objetos físicos son inanimados y no pueden hacer nada, ¿vale? Cada cual su dominio. Cuando construimos y organizamos nuevas representaciones, vamos abstrayendo diferencias y asimilando los principios de fundamento que rigen esos dominios, ¿vale? Yo sé que en una relación social se espera de mí un tipo de conductas, ¿vale? En una interacción con un objeto, se espera de mí que yo pueda manejarlo, que no lo estropee, que no lo rompa, que no sé qué, ¿vale? Entonces, todo ese proceso de construcción no prefijado desde el inicio no existe previamente a la experiencia. Primero experimentamos. ¿Y cómo experimentamos? Diferenciando cosas, poniendo en oposición seres vivos, objetos, ¿vale? Unos son animados, otros inanimados, integrando unos dentro de otros, ¿vale? Por ejemplo, a ver qué podríamos integrar. Bueno, lo psicológico dentro de lo social, ¿no? Entonces, claro, que cada uno que cuando vayamos a algo social hay mucha gente y se relaciona mucho y tal, pero habrá personas y cada una con su personalidad de independencia, o coordinando ambos, ¿no? Coordinando que me voy al parque a llevar, o me voy a llevar a mi
perrito y me llevo una correa porque es un objeto no animado, pero necesito para llevar a mi correa. Entonces, vamos a construir ideas propias, estables y resistencias, ¿vale? ¿Qué pasará cuando somos niños? Que nosotros creamos estas ideas, ¿vale? A partir de eso, de que diferenciamos unas cosas de otras, de que oponemos unas a otras, que integramos, coordinamos, vamos a crearnos unas ideas, ¿vale? Entonces, una vez creadas esas ideas, como os dice ahí, a ver quién es el guapo que las estropea. Entonces, vamos a ver un poco cómo el niño es capaz de crear una idea de algo y luego la dificultad que se va a tener para reubicar esa idea que él ha creado para adecuarla a una realidad, ¿vale? No reestructuración directa e inmediata de las ideas. Es decir, yo tengo un conocimiento de algo y alguien viene y me dice que no, que eso no es así, que es así. Yo no soy tan ágil en este mundo, a veces sí, a veces sí, no sé. Pero por regla general no, la gente se queda, sobre todo los niños, con, sí, tú dices esto, pero lo que yo sé es esto, ¿vale? Entonces sería un poco esa actitud de, sí, pero yo me voy a quedar con mi idea, ¿no? No me enseñes nada. Entonces, eso sería un poco, no la voy a reestructurar inmediatamente, ¿vale? Entonces, Piaget habla de estos rasgos, ya los hemos comentado en el tema 8, ¿vale? Hablábamos del realismo, ¿vale? El rasgo del realismo, que es la indiferenciación entre entidades mentales y materiales y que los sueños se conciben como características de la realidad, ¿vale? Entonces estamos hablando de que todo es verdad, ¿no? Cuando somos pequeños y esa capacidad de pensar que todo es verdad. El artificialismo, que era aquello que hablábamos de que todo lo había hecho el hombre y por eso poníamos un coche, poníamos un tren con nubes, que eran el humo que salía del tren, que eran los hombres los que habían creado las nubes, etcétera. El finalismo, el entender que cualquier cosa creada es por algo y sirve para algo, ¿no? El sol está por alumbrarnos, no por otros motivos, ¿vale? Entonces ahí está por eso. El animismo, que es el que conduce a los niños a atribuir sentimientos a los seres vivos, a los no vivos también, por ejemplo, mesa mala porque me da un golpe y entonces el niño, esto lo habéis oído seguro, pared mala, y tú dices, pared mala, y le da un sentido a la pared porque se ha pegado un toque con la pared, un choque frontal, y entonces el niño le da ánimo a esa pared, ¿vale? Ya lo explicábamos. Entonces ese desarrollo de nociones sobre las cosas no es de manera directa, no es, bueno, tú me has explicado que esto es así y yo ya me lo creo, ya estoy de acuerdo y ya está. No, el niño necesita un recorrido, ¿vale? Para él, ¿vale? Ir acogiendo todo el sentido de lo que va elaborando y reestructurando aquello que no cuadre dentro de su explicación. Lo que decíamos, por mucho que yo te diga, no, hombre, que la pared no está viva, que no se mueve, ¿qué tal? El niño, en ese momento de la pared mala, le cuesta y no me va a hacer caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a ir creando? Entonces, en el libro tenéis conceptos, ¿vale? Algunos un poco complejos para mí, sobre composición anatómica de la materia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, imagina que a un niño le decimos, pues, que la materia está compuesta de estos que son los átomos, que son unidades muy pequeñas, que tienen plata, tal, ¿vale? Entonces todo eso que a nosotros nos han explicado y que nos creemos porque alguien nos lo ha explicado básicamente, porque yo todavía, como ya os he dicho, soy muy mala en eso, todavía tengo mucho que descubrir, ¿vale? Bueno, pero nos están describiendo la materia en dos niveles, ¿no? Entonces, un niño él sabe que esto es una mesa y es así, y por mucho que tú me digas que la materia está compuesta por átomos y por cosas pequeñas y no sé qué, esto ya no me cuadra mucho con mi realidad, ¿vale? Entonces, vale, tú me hablas de la macroscopia, que es masa, volumen, tal, corroborando la existencia cotidiana basada en el nivel de macroscopio, de cómo percibimos los objetos, ¿vale? Es bien, esa es la parte que yo conozco, y la microscópica, que sería lo del materia está construida por vacío y que ese vacío está llena de partículas que están encontrando movimiento y qué tal. Bueno, yo esta parte no cuadra mucho con lo que yo veo y con lo que yo creo, que es que las cosas son así y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Pues voy a ir haciendo una representación precientífica de todo esto. Entonces, cuando hablamos de movimiento, yo pensaré que no se diferencia entre movimientos de las partículas y el movimiento de la materia del que forma parte, ¿vale? Entonces, si a mí me dices que la mesa se mueve es porque yo pienso que alguien ha cogido la mesa y la ha movido, ¿vale? Entonces, los sólidos yo pensaré que no se mueven,
En el líquido yo pensaré que sí, que se mueve, cuando alguien lo mueve, le echa de un lado al otro, y en los gases pensaré que esta sí, mira, esta sí, que es verdad que se mueven, ¿vale? Luego hablaremos del mecanismo explicativo. Yo le atribuiré al cambio, depende del número de sustancias que participan. Cuando hay dos o más reacciones, cuando hay solo una, participa un mismo cambio, ¿vale? Lo mismo, discontinuidad, concepción continua de la materia a partir del estado del aspecto físico, es decir, la materia no tiene vacío, por mucho que tú me digas, ¿vale? Hablaremos de sólidos en los cuales no hay vacío, el líquido surge en diferentes ideas y en las partículas, ¿vale? Estamos en pre-representaciones precientíficas, ¿vale? A partir de eso, lo que tenemos que entender es cómo eso son las ideas que yo daría para explicar según qué cosas que científicamente no conozco, es decir, yo qué sé de la materia y estas cosas, ¿vale? Y daría esa visión más infantil o más ingenua, ¿no? Sería un poco como esas teorías, acordaos que hablábamos de las teorías ingenuas, ¿vale? De cómo un niño se va representando el mundo, de lo que es capaz y lo que él sabe, ¿vale? Entonces esa forma en que los niños y los adolescentes de distintas culturas van a organizar la información que van cogiendo, ¿vale? De esas ideas, de lo que es la macroestructura anatómica o microestructura atómica o todo esto, ¿vale? Y cómo van a ir creando eso va a ser común a diferentes culturas, ¿vale? Entonces la forma de pensar en diferentes momentos evolutivos parece ser bastante equivalente en las diferentes culturas, que es algo de lo que venimos hablando sobre esa realidad de que existen unas fases, unas etapas, ¿vale? Y que se dan no solo en una cultura, sino en ambas. Y se habla de 5 reglas intuitivas que utilizamos transculturalmente, ¿vale? Entonces parece que a lo largo de nuestro desarrollo y con relativa independencia de nuestra cultura, primero construimos unas relaciones sobre los movimientos de los objetos en función de estas reglas. ¿Cómo son esas reglas? 1. Venga, las reglas. Las fuerzas están relacionadas con los seres vivos, ¿vale? Entonces, es una explicación animista. Si hay una fuerza es porque hay un ser vivo que está haciendo funcionar. Entonces, si algo se mueve es porque está vivo, ¿vale? El movimiento constante requiere una fuerza constante, es decir, si algo se mueve es porque alguien todo el rato lo está empujando o todo el rato lo está moviendo. La cantidad de movimiento es proporcional a la cantidad de fuerza, es decir, si yo empujo muy fuerte, la cosa se va a mover más fuerte, si yo empujo flojito, la cosa se va a mover flojito. Si el cuerpo no se mueve, no actúa ninguna fuerza sobre él, es decir, cuando yo estoy de pie derecha, no hay ninguna fuerza que actúe sobre mí porque yo no me estoy moviendo. Y todos sabemos que eso no es cierto. Espero que os acordéis, ¿vale? Y si un cuerpo se mueve es que hay una fuerza que está actuando sobre él en dirección del movimiento, es decir, si yo me muevo es porque algo me está empujando a que yo me mueva. Entonces los niños lo que hacen es construir esas representaciones a partir de lo que ven directamente, es decir, si tú te mueves, estás parada, es que no hay movimiento, no hay fuerza ninguna que te esté ayudando o actuando, ¿no? Vale, y entonces Goulston y Watts hablan de que a pesar de esas grandes variaciones de los participantes en los estudios, los niños desarrollan las mismas concepciones y exactamente de la misma manera en todas partes. En el artículo que veremos la semana que viene hablaremos de la Tierra, ¿vale? Está totalmente, es una investigación impresionante, ¿vale? Y súper ilustrativa de todo esto que estamos explicando hoy y nos va a situar, ¿vale? Pero en base de lo que venimos diciendo es que al final los niños van creando, a partir de su experiencia, una representación de las cosas, ¿vale? Que esa representación pasa por unas fases, parece ser que en todas las culturas, y que esa representación tiene unas explicaciones en función de lo que se ve inicialmente, es decir, si yo estoy de pie parado, no hay ninguna fuerza que actúe sobre mí porque no me muevo, ¿vale? Y si hay una fuerza que actúe sobre mí, me tengo que mover, ¿vale? Claro, obviando que ellos no entienden todavía, en esa fase estamos hablando, ¿vale? De la parte preoperacional y operaciones, de la fuerza de la gravedad, que es la que nos hace que nosotros estemos unidos a la Tierra, ¿vale? Y ahora hablaremos un poquito de la Tierra, pero veréis en la lectura que vamos a dar en la semana que viene todo el tema de la Tierra, que está súper bien explicado, además es muy ilustrativo de esas diferentes fases por las que pasa el conocimiento para uno pasar de lo que yo sé, ¿vale? Porque lo veo y es así, a cómo integra esa información que me están dando de cómo es realmente, porque alguien me lo cuenta científicamente y yo en realidad me lo tengo que creer, ¿vale? Porque en realidad me lo tengo que creer porque me lo han dicho, ¿no? Cuando hablaremos de la Tierra,
Yo os digo que la Tierra es redonda y todos lo creéis y que es una bola que va por el mundo, por el espacio volando en azul, y no lo creemos porque alguien nos ha puesto unas fotos, ¿verdad? Y nos lo ha dicho, que podíamos dudarlo, no lo dudaremos, no nos seamos tan inútiles, pero lo sabemos por eso, pero en realidad pocos de nosotros hemos ido o hemos visto esa bola rodar. Hemos dado vueltas en el mundo, hemos cogido aviones, pero no la hemos visto así desde lejos, en plan de redonda de verdad o todo esto, ¿no? Pero bueno, más o menos, es por entendernos, ¿vale? La representación va cambiando en función de la experiencia y de los esfuerzos que hacen los objetos para dar sentido. Es decir, al fin y al cabo yo tengo que ir entendiendo, experimentando, tanto a partir del aprendizaje con profesores, tutores y tal, como de las experiencias que tengo. Y los niños parecen comprender que la Tierra es redonda, ¿verdad? Pues se lo dice, sí, la Tierra es redonda, no sé qué. Sin embargo, veremos cómo ellos están viviendo que la Tierra es plana, porque yo, por mucho que tú me digas que es redonda, yo veo plano. Yo no veo plano, no veo redondo, nunca lo he visto. He visto que hay una cosa que acaba, de repente, un horizonte, ¿no? Que acaba, pero yo no sé qué es redondo. A mí eso de que es redondo me lo cuentan, ¿no? Entonces, yo voy a intentar buscar una explicación alternativa que incluya lo que tú me estás diciendo, porque tú me lo dices, básicamente, ¿vale? Y lo que yo veo. Pero inicialmente, para mí la Tierra va a ser plana, ¿vale? Ese proceso de cambio desde el plano a todo lo que es esférico va a ser lento, va a ser gradual. Sí que es verdad que yo puedo decir, como niño que soy y que tú me has contado que la Tierra es redonda, puedo decir, sí, la Tierra es redonda. Pero otra cosa es que yo realmente tengo una representación de la Tierra como algo redondo, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cómo ese conocimiento o esa experiencia de algo, ¿vale? Se puede meter en la cabeza y puede llegar a ser otra cosa. Como estamos hablando de la Tierra, ¿vale? Yo vivo la Tierra y es plana. Y yo ando por la Tierra, conduzco por la Tierra y es plana. Porque mi sensación es que es plana, ¿vale? Sin embargo, yo sé que es redonda. Entonces yo, representacionalmente, a mi cabeza, cuando hablo de la Tierra y me dice, es redonda, yo digo que sí, que la Tierra es redonda y tal. Pero en realidad cuando yo voy a la Tierra, yo me fijo en la Tierra, es plana, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una representación de algo de una manera que en realidad no lo veo en la Tierra. Pero claro, todo eso va a ir en función de la edad y va a ir intentando acercarse a ese conocimiento que un señor adulto en algún momento nos ha explicado y nosotros nos lo hemos ido comiendo y creyendo y aplicando como sí, la Tierra es redonda, ¿vale? Pero ¿cómo se consigue? Entonces, quien tiene que entender la Tierra, ¿qué tiene que entender? Uno, que es un cuerpo esférico finito, ¿vale? Dos, que está rodeado por el espacio. 3. Que los objetos están adheridos, sometidos a una fuerza que se llama la fuerza de gravedad, que hace que todo tienda hacia el centro de la Tierra y por eso, aunque estemos boca abajo en ese círculo, en ese esférico redondito, no nos caemos, ¿vale? Entonces, todo eso que hay que ir adquiriendo es la noción de Tierra y esa concepción de Tierra es: primero nos hacemos un círculo rectángulo, luego vemos que es una esfera hueca, luego esfera sólida, luego esfera superficial y luego ya hablamos de la caída. Esto, ¿vale? Lo veremos en el próximo, lo veremos todo en la lectura con dibujitos, con investigación y con tal. Así que aquí lo dejamos esa parte porque está muy completo en la lectura y lo vais a entender perfectamente la semana que viene, no os apuréis. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos cambiando? ¿Cómo vamos pasando de esa noción de aquí y ahora de la Tierra es plana a realmente creerme que la Tierra es redonda? Pues Piaget habló de esos avances, de los conocimientos que se producen por una aproximación sucesiva basada en ¿qué? Pues Piaget, ¿de qué nos hablaba? De la equilibración o la autorregulación que actúan como elementos cognitivos. Es decir, acordaros de que siempre hemos dicho, ya lo explicábamos, ¿vale? En la primera parte que Piaget habla de, por un lado, el mundo me crea un conflicto porque lo que yo sé y lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viendo ahora, no se ajusta a los esquemas que yo tengo, a lo que yo sé, ¿vale? Esos esquemas que son los que tengo disponibles para agregar la nueva información, ¿vale? Entonces yo me encuentro con algo que no es coherente con mi esquema real. En el libro de ese desarrollo de tercero que vais a estudiar, habla de un niño entre cómo concibe la idea separada de perro y caballo, ¿vale?
Entonces un niño ve un caballo y dice que es un perro grande, ¿no? Pero entonces ve que ese perro grande no hace el mismo sonido, no tal, y entonces dice que sí, lo tiene que asimilar, ¿no? Entonces esa asimilación y luego el proceso de acomodación del que ya hemos hablado. Entonces esa perturbación de todo mi equilibrio, de que yo sabía lo que era un perro, pero esto que es nuevo, pero no me encaja dentro del perro, pero parece un perro porque tiene 4 patas beta, ¿vale? Va a crear un conflicto cognitivo que voy a tener que solucionar de alguna manera reorganizando esa información, creando, asimilando lo que he visto, que no son lo mismo, y adaptándome a que hay dos cosas, o dos animales que son diferentes, tienen los dos 4 patas, ¿vale? Los dos pues son así bonitos, tal y cual, pero uno relincha, ¿no? Y el otro ladra, y la gente se sube encima, y el otro no se suele subir, los niños sí, pero la gente no, ¿vale? Entonces, 3 tipos de respuestas entre esas perturbaciones del equilibrio. Alfa, negación, no, esto no puede ser, ¿vale? Niega las contradicciones entre sus explicaciones y los problemas, que es una primera fase que al final es, bueno, sí, pero no lo veo claro, con lo cual mejor no lo veo, ¿no? Beta, que consiste en quedar en la solución de compromiso, es decir, bueno, vale, es un perro grande, y como el perro es más grande, pues este sirve para una cosa diferente que el mío, ¿vale? O la reorganización del esquema para cambiar, para hacer frente a esto, supone la elaboración de un nuevo esquema. No, esto definitivamente no es un perro, es otra cosa que se llama como, pues un caballo. ¿Y qué es un caballo? Y entonces empiezo a adquirir una representación separada de perro y caballo, todo ello dentro de un modelo más global que es animales, ¿vale? Acordaros del dominio global. ¿Vale? Entonces, esa teoría de la creación habla de un proceso de autorregulación que nos permite construir estructuras de pensamiento que permitan ir elaborando esos esquemas adaptados a la realidad que estamos viviendo y que tienen que ir siendo cambiantes, ¿vale? Para que podamos pues ir incorporando todo lo nuevo que va apareciendo a lo largo de nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo que aprendemos nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, él habla de cambio conceptual, de un proceso en el cual nosotros reelaboramos, acordaros, nuestros esquemas de partida, porque hay una cosa de la realidad que no cuadra dentro de ese esquema, que hemos asimilado y que ahora tendremos que adaptar nuestro esquema, ¿vale? Para poder entenderlo bien y que realmente sea una buena representación del mundo, ¿vale? Entonces hay una versión débil que yo voy aumentando el grado de conocimiento, dando lugar a creaciones nuevas a partir de lo que yo sé, o una realmente profunda en la cual yo transformo las áreas del dominio, le busco otro significado y estructuro esa nueva concepción de una nueva forma, de manera que cambio profundamente todo ese esquema o esa noción que yo tenía de esa realidad, ¿vale? Entonces, situación novedosa, se produce una herramienta intelectual insuficiente porque no me permite explicar esa situación novedosa porque no se adapta a nada de lo que yo conozco previamente, entonces se produce ese desequilibrio. A partir de ese desequilibrio tengo que modificar lo que yo sé, mi esquema cognitivo, mi representación del mundo, para que esta situación novedosa pueda estar en mi mente y estar acomodado a ella, ¿vale? Entonces, para que la acomodación sea un éxito, hay que reestructurar conceptos que organizan toda la representación que yo tenía de ese mundo, de esa realidad, ¿vale? Y cambiarla. Por ejemplo, cuando dejo de pensar que la pared es un objeto animado y que todo está construido por el hombre, y paso a pensar que no, que hay cosas que el hombre no ha construido y que son naturales y que forman parte de la naturaleza, o que la pared no se va a mover, ni es mala, ni se ha dedicado a hacerme daño ni a hacer nada a propósito, no tiene ninguna ánima, que el sol no es un señor que está por allá arriba dando calorcito, ¿vale? Entonces, Posner ha denominado esta revolución cognitiva reestructuración significativa conceptual, que es un poco como los científicos, aquello que yo os hablaba de las teorías intuitivas, ¿no? Primero, el sujeto tiene que sentir un desencanto respecto a la concepción de lo que sabe para explicar el mundo en el que vive, ¿vale? Tiene que poder adquirir una nueva concepción de ese mundo, disponer de una nueva concepción que le sea inteligible para poder adecuar, ¿vale?, esa realidad. Esa nueva concepción tiene que ser plausible con la realidad, por lo tanto habrá que hacer una representación de esa solución o que sea coherente con lo que yo sé, y entonces genero una nueva conceptuación, ¿vale?, para
ver cómo se pueden añadir o solucionar estos nuevos problemas que no me encajan en mi concepción del mundo que yo tenía previamente, ¿vale? Ahí tenéis otra teoría, como Carl Milov-Smith, que habla de la redescripción representacional como aquel proceso por el cual la información que se encuentra implícita en la mente llega a convertirse en otro conocimiento explícito, ¿vale? Entonces el niño se centra en la información del medio externo para crear más, añadir cosas a su representación. El niño luego crea esas formas y ese sistema de representaciones en su interior y luego, ¿vale? Esas representaciones se reconcilian con los datos externos para poder tener ese proceso de equilibrio-ajuste, ¿vale? Entonces él hablaría de el nivel 1, que sería conocimiento implícito, de la codificación directa, rígida y encapsulada, del todo o nada, ¿vale? Luego pasaríamos al explícito, entonces ya me relaciono más con el medio y entonces ya tengo que ir más dinámico, más flexible en mi manejo, aunque todavía no tengo acceso consciente a nada de ello. Luego ya podría ir a acceder conscientemente y luego se produce la verbalización que me permite acceder a todo mi mundo mental y a todo mi conocimiento y a todos mis esquemas y a todo, ¿vale? Y entonces, ¿qué papel juega todo esto en la construcción de las representaciones, la educación en la construcción de las representaciones? Pues la escuela es el que va a potenciar en cierta manera esos conflictos cognitivos porque al dar información, al explicar cosas que los niños no saben, como dice Duckworth, ¿vale? Al poner en marcha bueno, ¿y sabéis que esto es así? Oh, no, tal, vale, pues venga, va, tal, hace que los niños tengan que explorar nuevas situaciones, a plantearse nuevas preguntas y esas situaciones de aprendizaje es donde el niño va a tener que poner a prueba sus ideas. Y si sus ideas no le permiten, no va a construir un conocimiento de forma comprensiva por el mero hecho de que yo se lo explique, sino que él primero tiene que tener esos conflictos cognitivos a partir de los cuales él tiene que intentar dar sentido a la nueva realidad y por tanto reestructurar, acordaros, el sistema asimilación-acomodación, desequilibrio, asimilación-acomodación y adaptación, ¿vale? Entonces es más interesante trabajar a partir de ideas erróneas, así como reflexiones, porque las respuestas correctas lo son, ¿vale? Entonces el profesor tiene que hacer que los niños puedan entender o asimilar esa nueva información y, por tanto, trabajar mentalmente. Entonces el profesor es el que tiene que introducir esos hechos que discrepan con lo que el niño cree. A ver, ¿vosotros sabíais que la Tierra es redonda? ¿Vale? El planteamiento socrático de preguntas, ¿y por qué crees que es así? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo crees? ¿Y cómo explicarías esto entonces? No sé qué. El planteamiento socrático es simplemente el método de preguntar. Un método clínico crítico en el cual el niño pueda establecer pues también sus dudas, sus preguntas, tal, y luego a partir de ahí fomentar la generalización de todo eso para crear un nuevo cuerpo de representaciones y de aprendizaje que le permita modificar lo que él sabía y crear una nueva representación más allá de eso que le permita o que se ajuste a toda la realidad que tenemos que exponer. Por lo tanto, estamos hablando de que al final construir el conocimiento de la realidad es un proceso complejo y costoso, que el niño va a empezar a partir de lo que le va pasando, que luego los profesores, a través de sus planteamientos, de sus ideas, de sus propuestas, pueden hacer que ese niño vaya reconstruyendo y haciendo nuevas, que en nuestras acciones físicas y mentales nosotros vamos creando representaciones sobre todo lo que pasa en el mundo, todos los fenómenos que nos van a permitir tanto comprender cómo funcionan, cómo poder actuar sobre ellos y también vamos a tener que ir avanzando y replanteando esos conceptos, esas representaciones a partir de la equilibración con nuevos conocimientos, nuevas experiencias o nuevas situaciones, ¿no? Entonces, imaginaros que nosotros todos pensamos que, bueno, que los policías están ahí para ayudarnos o que los bomberos apagan fuego y tal, y de repente nos enteramos, como ha pasado, ¿no? Creo que sí, ahora no me acordaba, pero he visto una noticia que uno de los voluntarios de los bomberos el que ha quemado no sé qué, no sé dónde, ¿vale? Entonces, es una nueva representación de, bueno, hay que hay gente mala y entonces también tengo que añadir los factores psicológicos a la representación de un trabajo, de no sé qué, ¿vale? Entonces, al final todo eso va a ir creándonos nuestra idea y nuestra representación del mundo. De todas formas, si algo nos queda claro, no os preocupéis que el artículo que vamos a leer la próxima semana, la lectura, habla de todo esto y veréis
de una manera ilustrada cómo vamos a hacer el proceso de adaptación o de regulación con un conocimiento muy importante que es el conocimiento de la Tierra y cómo adquieren los niños que la Tierra es redonda y qué explicaciones le dan, ¿vale? Vamos a ver un proceso concreto. ¿Ok? Pues nada, encantada, que paséis buena semana y muchos ánimos para todos. ¡Feliz semana! ¡Hasta luego!